al maestro Ricardo Sevilla, que ya llegó para hablar sin censura y dejar la víbora chillando. El maestro Ricardo Sevilla, eh, columnista del diario Basta, periodista independiente, escritor y miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchas gracias. Pues bueno, aquí iniciando la semana con mucho gusto en la familia sin censura y con información, porque todavía los opositores están aprovechando los fines de semana para golpear al presidente López Obrador, para golpear el proyecto de transformación, y hace bien el presidente en considerar trabajar o poner a trabajar a su equipo también los fines de semana, porque estos personajes están aprovechando sábado y domingo para irse a la yugular del gobierno de la Cuarta Transformación y por ende en contra del periodismo independiente, en contra del pueblo, que eso es lo más delirante del asunto. Y fíjate que uno de estos personajes que ha estado golpeando constantemente al presidente López Obrador es precisamente Claudio X González. Claudio X González, que ya quiere que termine el sexenio de López Obrador, se está tronando los dedos de las manos porque el presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México está apostando para que el gobierno federal fracase. Este sujeto, que por cierto es el patrón de María Amparo Casar, esta mujer supuestamente analista, pues anhela que el proyecto de la Cuarta Transformación de plano naufrague. Pero ojo, Vicente, este no es un deseo aislado, para nada. Desde hace años este personaje que forma parte del Consejo de Administración, nada más ni nada menos que de Grupo Alfa, de Grupo Carso y Grupo México, ha orquestado un ataque virulento y sistemático contra el presidente López Obrador, desde antes incluso de que fuera presidente de la República. Diríamos que incluso antes o al mismo tiempo en que él fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y como usted sabe, público memorioso, Claudio X González no opera solo. Detrás de sus ataques en contra del gobierno de la Cuarta Transformación está la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de la cual ya hemos dado cuenta una y otra vez aquí en Sin Censura y en otros espacios de qué se trata, de qué pie cojea. Es una asociación, vale recordarlo, que está integrada por un consejo consultivo donde sobresalen articulistas, dueños de revistas y periódicos neoliberales que decidieron unirse en una causa estulta, en un fin común: golpear al gobierno federal. Y fíjate, Vicente, que hoy, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador agradeció que los opositores a su gobierno se hayan quitado las máscaras y que ya actúen de forma frontal. Pero no siempre fue así. Claudio X González, Enrique Krause, que también mencionó López Obrador, Héctor Aguilar Camín y precisamente Amparo Casar, entre otros, pues han actuado desde las sombras para manipular a la opinión pública en contra de López Obrador. Sus técnicas de persuasión son recalcitrantes. Te pongo un dato duro como ejemplo. En su portal oficial, Mexicanos contra la Corrupción reconoce que recibe financiamiento de más de 1,050 donantes. Imagínate, 1,050 donantes, la mayoría de ellos afiliados precisamente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y son grupos empresariales muy poderosos, muy adinerados. Sin embargo, no nos dice, lo oculta completamente, que su consejo consultivo está integrado justamente por Héctor Aguilar Camín, dueño y director de la revista Nexos, Juan Ernesto Párdinas Carpizo, director del periódico Reforma, e incluso por el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora es completamente derechoso, más bien siempre lo fue, José Ramón Cosío. Es decir, Vicente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene un consejo integrado exclusivamente por personajes anti-López Obradoristas. Eso propicia que su narrativa esté inclinada hacia la derecha y volcada completamente en contra de López Obrador y desde luego en contra del gobierno que encabeza. De hecho, Amparo Casar, que lleva enquistada
en el programa Primer Plano desde 2006 y que ya lo hemos denunciado, incluso en la propia conferencia mañanera fuimos y se lo planteamos al presidente de la República, le preguntamos por qué Amparo Casar lleva tanto tiempo enquistada ahí. No nos lo explicamos, sería una cosa muy deseable que pues bueno, el agente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano explicara, porque son personajes que justamente fueron colocados en esos espacios por la mano obscura de Claudio X González. ¿Para qué? Para impulsar la narrativa de su propia organización, una organización de conservadores, una organización completamente lesiva al pueblo de México. Y bueno, los verbos preferidos de ese portal, estaba yo viendo, querido Vicente, son empeorar. Empeoró la cuarta transformación, empeoró el gobierno, deteriorar, está deteriorado el sistema de salud, de acuerdo con ellos, está deteriorado el sistema de seguridad, está deteriorado el gobierno. Otro es fracasar. Fracasó la cuarta transformación, fracasó el gobierno de López Obrador, fracasaron los programas sociales. Son muy sintomáticos estas reacciones que son francamente elementales. Ahora, estos personajes, casi todos egresados del CIDE, han querido permanecer, Vicente, ciegos ante la enorme cantidad de mexicanos y de mexicanas que están sumidos en la pobreza y en la inadmisible desigualdad que históricamente ha imperado en nuestro país. Estos aparatosos intelectuales que se dicen de mucho mundo, que incluso son los referentes de Frena, que ahora este fin de semana, pues bueno, pusieron ahí otra raya más al tigre en la intolerancia, en el clasismo, en la ignorancia. Pues bueno, han confeccionado una burbuja neoliberal y quieren hacerle creer a la población que la característica de este gobierno es despreciar al pueblo, pero no entiendo en qué están fundamentados, porque la realidad es que estos sujetos lo único que quieren es manipular, y es que la desigualdad, y lo sabemos, y lo hemos probado, y lo hemos comprobado, es consecuencia de los esfuerzos ineficientes, insuficientes y las políticas fallidas de muchos gobiernos anteriores, por no decir que todos. Ningún escenario de prosperidad, Vicente, público memorioso, puede funcionar si no se hacen cargo de la cuestión social, y estos personajes lo que menos quieren es arropar al pueblo. Nunca lo quisieron, porque lo único que estaban interesados era precisamente en el dinero. ¿Cuántos contratos a modo? ¿Cuántas revistas le iban a comprar a Letras Libres? ¿Cuántas revistas le iban a comprar a Nexos? ¿Dónde se iban a distribuir? ¿Cuántos anuncios le iba a dar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿Cuántos anuncios le iba a dar Grupo Comex? ¿Cuántos anuncios le iba a dar Agustín Coppel? Están atestados de esos anuncios y siempre lo estuvieron, y nunca les importó la cuestión social, y por eso repudian al pueblo de México, y por eso tienen esta campaña en contra del presidente López Obrador, porque precisamente él ha sido el único presidente en el último tiempo que ha desnudado a los intelectuales conservadores y que los ha puesto en evidencia. Estos personajes siempre llevando a cabo una estrategia de persuasión, de manipulación, trataron de presentarse ante la opinión pública como eso, como intelectuales neutrales, como intelectuales que no tenían otro objetivo que analizar la vida pública de México. Han quedado completamente expuestos, y nosotros hemos ayudado a eso, ayudado de corazón, porque tenemos esa cruzada como propia. Estos sujetos le han hecho daño al periodismo, a la historia, a la sociología y, lo más importante, a la democracia del pueblo de México. Y por eso nuestra cruzada es firme y será permanente, querido Vicente. Les ofrezco una disculpa.